Pero llega el momento en que tú tienes que darte cuenta de que necesitas esa ayuda. Claro. No es que yo nunca la he tenido, simplemente que esa situación a nivel mundial me hizo ver mi sombra. Me hizo ver mi sombra y no tuve escapatoria porque no había dónde ir. Si tú o alguien de tu entorno ha vivido alguna vez la trágica pérdida de una persona por suicidio o la trágica pérdida de un ser querido por una muerte traumática o por accidente y han tenido que buscar la manera de sobrevivir ese duelo y aprender a vivir con esto y salir adelante, debes escuchar esta conversación. Yo soy Jorge Chelhup, este es mi podcast y si es la primera vez que llegas vas a encontrar decenas de conversaciones que parten de la misma intención que esta. Aprender de los procesos de vida y de las experiencias de las personas con quienes me siento a conversar. Hoy es una conversación con, antes que nada, mi prima, Claudia Amparo, es mi prima, una persona que quiero muchísimo, que estoy viendo desde que tengo uso de razón. Y Claudia comparte su experiencia viviendo dos procesos trágicos que en el camino se unen. La pérdida de su esposo, que se suicidó, y un año y un mes más tarde la pérdida de su hermano, mi primo, que fue asesinado. Ustedes van a entender durante el desarrollo de la conversación todo esto. La intención de esto es que puedan entender la importancia de buscar ayuda, de entender que solos no podemos llevar o que no todo el mundo puede llevar solo esto y que en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, se necesita acompañamiento de especialistas y de que tu entorno pueda apoyarte en ese proceso. Entonces, nada, yo espero que ustedes le saquen provecho a esta conversación. Se lloró mucho. Por razón, quien consume el podcast sabe que yo soy una doña llorona y no es para menos también con las cosas que tratamos. Espero que puedan sacar provecho a esta conversación. Si buscan apoyar el podcast después de escuchar esto de alguna forma, pues la forma en la que más impacto causan apoyándolo es suscribiéndose en Patreon a partir de $1. Patreon.com/Jorge Chelhup. Y también, si no puedes hacer eso, pues puedes compartir el episodio con alguien que tú sientas que va a poder sacar provecho de esta conversación. Disfruten el episodio con Claudia Amparo. De que nunca me había escuchado tan bien. No, de verdad, no. Primera vez. Nice. Ya estamos grabando. Ok, pero tú sabes que tú vas a editar. Sí, no, pero está bien. No sé, vamos a hablar. Vamos a hablar. Claro. Vamos a hablar claro. Y lo que vaya surgiendo, déjame yo poner esto en vibrador y ponerlo aquí atrás, porque yo no sí, yo lo dejé ahí por si acaso. Pero está en vibrador ahora. Sí, pero vamos a ir hablando y lo que vaya surgiendo. Igual, yo te dije, y lo voy a decir aquí, esto sí no lo voy a editar. Yo te dije, porque vamos a hablar de muchas cosas, pero la esencia de lo que vamos a conversar es algo muy, muy tuyo. Sí. Algo muy personal. Sí. Y por eso te dije que lo he hecho con otras personas, que esto lo grabamos. Esto sirve de... Yo usé una palabra cuando te lo dije, no me acuerdo qué fue, pero sirve como de desahogo, de sacar eso. Y te lo comparto, pues, y si no quiere que salga, no sale. Si sale, si lo están oyendo esto, pues qué bueno, porque quiere decir que Claudia decidió que sí que saliera. Pero nada, ya yo en la introducción ya yo habré dicho quién tú eres. Ya no, claro. Tú sabes que yo hago... Bueno, tú consumes el podcast, me dijiste. Claro que sí. Me gusta como tú dices, claro que sí. Sí. ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿No? Además del de Mami. No, el de tía me encantó. Además de ese, ¿cuál otro te ha gustado? El de tu padre. El de papi. Ese me gustó bastante. Fuera de la familia entonces. Para que no vaya... Bueno, y el de tu abuelo. Fuera del de familia, ¿cuál es el que más te ha gustado? Tú sabes que el último que tú... La joven... La con última, Gladeline. Sí, me gustó bastante. Qué chulo. Ese me gustó mucho. Qué chulo. El de Alberto también. Sí. Alberto realmente es un personaje. Sí.
de la radio y de la vida. Sí. Y de verdad que él recibe muchas... Él recibe mucha candela. Mucho de todo. Y él lo maneja Sí. bien. Y Alberto es un gran ser humano. 100%. Como tú, que eres una gran persona, a quien yo quiero muchísimo y no tenemos tanta oportunidad de manifestarnos el cariño. Tú y yo teníamos, que no nos veíamos, ¿cuánto? Mucho. Muchos años. Yo creo que de una de las penúltimas veces que máximo vino, creo. Y creo que nos llegamos a ver en el Mirador. Una o dos veces. Que vernos es saludarnos de lejos. Sí, porque tú estabas Exacto. en la bicicleta o Sí. yo estaba corriendo y así. Pero después, tú y yo sentarnos así frente a frente. No, eso no, eso hace muchísimo. Muchísimo tiempo. Mucho. Y además, sumándole entonces a todo el proceso que hemos estado viviendo en el último año y medio, 2 años, que también eso suma. Que yo te decía que Tío Pino y Tía Ramos se han cuidado. Tú sabes por qué yo sé que ellos se han cuidado mucho y que me han llevado al pie de la letra y se han portado bien. Porque yo fui a dejarle algo que le dejó mami o mi abuela, no me acuerdo. Sí. Y cuando fui con el niño. Y ninguno de los dos... Yo no quise ponerlos en la posición de que me tuvieran que decir que no a abrazar al niño o a cargarlo. Pero ninguno de los dos, Tío Pino me decía, déjalo ahí tranquilito. Exacto. Así sí. Todavía papi sigue así. Y mami. ¿Sabes? Mami no tanto, pero papi sigue siendo... con el tema del distanciamiento, muy respetuoso. Inclusive con nosotros todavía. Sí. Y me imagino que para ti y para Emmanuel tiene que ser complicado también haber vivido esta situación o estar viviendo todo esto teniendo 2 papás que no son 2 muchachitos. Para nada. O sea, de ahí es que viene el tema mío de que o sea, lo tenía... Sobreprotegido. Totalmente. Durante la pandemia. O sea, no solamente por lo que pasó en años atrás, sino también cuando llega el confinamiento, que yo veo que ya yo no tengo el control sobre ellos, en el sentido de no puedo cuidar de ellos, no puedo estar para ellos. Eso me desató una situación que de ahí fue que dije, no, espérate, yo necesito ayuda. Ok. Tú empezaste a buscar ayuda en medio de todo el ya de la pandemia. Ya yo había tenido experiencia de terapia por situaciones que podemos hablar más adelante. Pero yo en el momento del confinamiento, yo estaba haciendo terapia, todo se desata, o sea, todo el mundo cerrado. Yo estoy pensando que yo lo voy a manejar bien, porque yo vivo sola, tú estás acostumbrada a estar sola la practico mayor parte del mindfulness. Sí. Sí. Un mes sin dormir. ¿Qué? Me dio... Yo hasta somaticé. Duré 4 días acostadas con dolores musculares que yo no explicaba el por qué. Yo pensaba incluso que tenía el virus. Somatizar es eso. Somatizar es como mostrar síntomas físicos de algo tema emocional. Exacto, de algo que estaba sucediendo, pero yo no sabía qué era. No podía decir, ¿qué es lo que me estaba pasando? Yo hasta pensaba que tenía el virus. Una amiga mía me dice, mira, si tú sigues con esto, al 5.º día vamos a hacerte una prueba para ver si es el virus. No. Que me imagino que igual, perdóname, tú caes en esas conclusiones ahora porque ya tienes la experiencia de del tratamiento. Ok, sigue diciendo. Entonces, ya logro comunicarme con mi terapeuta vía Zoom y le explico lo que me está pasando. Porque yo no sabía. Y ella me dice, oye, me voy a tener que referirte a un psiquiatra. Porque no estás durmiendo. Algo está pasando. Y yo, primera vez que me refieren. Y yo, no, es que yo necesito ayuda, estaba desesperada. O sea, con esa misma desesperación, no te importó que te mencionaran la palabra psiquiatra, no te causó ninguna resistencia. Nada, yo dije, no, yo la necesito. Ella me dice, intenta esta noche nuevamente, practica la meditación, el yoga. Yo lo intenté, me levanté peor. Y yo dije, yo necesito el número de ella. Me lo da, me contacto con ella, en menos de 24 horas tenemos la cita por Zoom, porque en esa época todavía no sé, la presencial no estaban, y hablamos. Ella le tuve que contar mi pasado, lo que me estaba sucediendo en el momento, y ella me dice, mira, yo tengo que ahora mismo medicarte para que puedas dormir. Y después vamos a seguir. Ahí es que yo conozco por primera vez lo que es el tratamiento
¿cómo se dice? Farmacológico. O sea, Farmacológico, sí. Exacto, con medicinas. Y yo le dije, yo estoy dispuesta a lo que sea. Okay. Porque es que yo me encontraba en un estado que no era yo. Ya yo estaba desesperada, yo no sabía qué hacer. Y... No vamos a decir que te medicaron para evitar que cualquier persona vaya a querer buscar sí. Porque hay que buscar ayuda y totalmente. Que si es necesario, pues te refiero a un especialista. Ahí sí quiero aclarar, esto es mi experiencia con relación a lo mío. Y son con personas profesionales de la salud mental que tienen sus especialidades, no es cualquier persona. O sea, claro. tú siempre con personas, profesionales de la salud mental, 100%. Y ahí inicia ese proceso. Okay. Ya al mes me recupero y entonces al mes ella ya me da mi diagnóstico. Okay. Que es una ansiedad más o menos adaptativa por lo que sucedía o generalizada. Y me explica, en ese momento, me dice, mira, normalmente o usualmente, para mí, un paréntesis, esa persona, mi doctora fue un ángel llegado del cielo en ese momento. Me explica el proceso y me dice, normalmente, una ansiedad, no siempre sucede, una ansiedad tapa una depresión. Okay. Entonces, de ahí viene el tema tuyo de ser sobreprotectora, de tú lograr y salir de tantas situaciones difíciles de tu vida, que como tú me dijiste, o sea, Claudia, por todo lo que tú has pasado, claro. Tú eres un ejemplo, y no solamente tú, me lo han dicho muchas personas, pero eso suprimió una parte de mi vida que fue la personal. Okay. Ese control contigo, tía, y me imagino que con otros aspectos de tu vida, era una manifestación de algo que podía ser depresión o ansiedad. Exacto. Ok. Para darle contexto a la gente con lo que tú dices, que yo te dije, ustedes saben que yo grabo y voy compartiendo, o sea, para evitar quedarme sin episodios y poder cumplir con ese compromiso que yo tengo conmigo de sacar contenido todas las semanas, pues hace una o 2 semanas, yo creo que hace una semana. 2 semanas, 1 o 2. 1 o 2 semanas de cuando estamos grabando, que harán más cuando se publique el episodio, pues Claudia me escribe por Instagram, que no fue que me extrañó, porque a veces tú me reaccionas en la mayoría de las ocasiones con cosas del niño. Claro. Y me dice, ay, hola Jorge, ¿cómo tú estás? Y yo, hola primo, no me acuerdo. Y yo, bien, ¿cómo tú estás, Claudia? Y yo, cóchale, qué raro. Porque no fue una reacción a nada, fue que tú empezaste la conversación. Exacto. Y yo, bien, ¿y tú qué de nuevo? ¿Todo bien? Y de una me dijiste, mira, todo bien, tú sabes que yo te sigo con el podcast y me gusta mucho lo que tú haces y yo siento que quiero compartir, podemos llamarle tu testimonio. Exacto, como mi historia de vida, mi hoja de vida. Mi hoja de vida de las cosas por las que hemos pasado y yo quisiera que fuera contigo. A mí, de verdad, yo no sé si te lo manifesté en ese momento, a mí me hizo sentir muy bien que tú te sintieras con esa confianza de decir, yo quiero hablar de esto, y si lo voy a hacer, quiero que sea contigo. Y ahí fue que yo te dije, óyeme, claro que sí, porque es que las cosas que como familia ustedes han sobrevivido y han podido sobrellevar, digamos, y las cosas que tú, que aunque tú tienes tu entorno familiar, yo te juro que no es así la bulla casi nunca. La cosa que tú has tenido que sobrellevar también, cónchale, no es fácil. Yo no sé si tú quieres como empezar a contar un poquito o quieres que yo de una le diga a quienes están escuchando viendo cuáles son los dos escenarios, los dos eventos que por lo menos yo tengo conciencia y claridad de que son 2 eventos que estoy seguro que te marcaron. No sé si hay otros que tú vayas a compartir. Que fue primero la muerte trágica de mi primo, de tu hermano, de Wilson Alejandro, tenía 31 años, yo creo. No, 30 años. Y fue en un momento que tú eres que va a compartir todo esto. Y prácticamente un año después, tú enviudaste. Y enviudaste en un proceso
en el que tu esposo se quitó la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo? Yo no sé por dónde tú quieres empezar. Yo la verdad, yo creo que, definitivamente esta es la primera conversación que yo tengo de esta manera con alguien sobre este tipo de cosas, pero no sé por dónde tú quieres empezar. Bueno, vamos a empezar que fue al revés. Sí. Fue al revés. Fue al revés. Primero fue mi ex esposo, okay. Y después 1 año y 1 mes después fue trágicamente mi hermano. Exacto. En diciembre de 2008, ya teníamos 1 año y quizá varias semanas casados. Pasa lo que pasó. Mi esposo se quita la vida. Yo me casé muy joven. Tenía 25 años. Era muy ingenua. No conocí, o sea, muy joven. Y ese episodio de mi vida fue muy chocante. Porque yo no sabía lo que estaba pasando. Eso te iba a preguntar. Si tú decías lo de la ingenuidad, porque quizás tú ignorabas lo que llegó a exacto. Por eso. Y también todo lo que conlleva lo que es la vida matrimonial. Porque uno se casa, uno sale de una burbuja para entrar a una convivencia. Del resort. Gracias. Entonces, pero eso se lleva de la mano. Y de la nada llega este momento que mi esposo se quita la vida. Ese día yo lo recuerdo vagamente, por lo menos ese día específicamente, porque fue muy impresionante. Todo el mundo llegó a mi apartamento, o sea, al apartamento, y yo nada más recuerdo que me introducían cosas para tranquilizarme, porque yo no reaccionaba. Yo nada más recuerdo estar por ejemplo, algo que sí recuerdo, que yo estaba en el piso llorando con su carta, y papi llegó en ese momento y se tiró conmigo al piso. Yo siempre he sido muy prudente, y de lo que sí recuerdo, no sé si tú quieres compartir cómo tú te enteraste y ese proceso de enterarte, porque yo creo que quienes, y esto me lo aclara tú ahora entonces, quienes encuentran a tu esposo en ese momento son tú y su papá. Exacto, así me fue. Yo estaba trabajando, recibí una llamada de un amigo de la familia en común. Me dice, es bueno que tú llames a tu suegro o que vayas a la casa. Recuerdo fue que me dijo algo así. Y yo, ok, y le digo a mi jefe en ese momento, digo, tengo que ir a la casa, vete. Y yo me voy. Y ya el carro de mi ex suegro, que en paz descanse, estaba allá. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Y veo el carro también de mi esposo ahí parqueado. Y yo, ok. Él está en la puerta tocándola. Y yo decía, entonces yo abro, pero tenía todo cerrado. Él lo había cerrado todo. O sea, todo pestillo por dentro. Ajá. Okay. Yo estaba desesperada. Entonces yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando? Se cayó. Para mí es que él se cayó de la ducha. Y hubo un accidente. Yo no sé cómo fue que el conserje del edificio me dice, vamos a entrar por atrás y vamos a romper el candado y todo. Yo entro inmediatamente al baño, porque que para mí fue un accidente. Claro. Lo busco por todos los lados y no lo encuentro. Cuando ya termino, o sea, yo le pasé por el lado, porque fue en el área de servicio. Y ahí me encuentro a su padre llorando, y ahí yo veo la imagen. Okay. Y la tercera persona que llegó fue mi hermanito. Entonces, después de ahí yo no recuerdo más nada. Yo nada más recuerdo ver una carta que él dejó en el área en el comedor, y todo pasó en flash. O sea, llegó todo el mundo. Yo sí, en el tiempo que llegaba mucha gente, pasó algo que como fue de una manera de... No hay que entrar en detalle, pero sí, no es necesario. Y me imagino que, sí, que tú, por el tratamiento que has tenido, no dice ni siquiera qué viste, ni qué fue lo que pasó, ni cómo pasó, que no es necesario decirlo. No, yo recuerdo tocarlo, llorarle, porque y se sentía que que fue muy reciente. Después de ahí me alejaron de él. Ahí fue que también volví y te digo que pasó lo de papi, que me encontró en el piso, me llevaron inmediatamente a la habitación y me dejaron encerrada ahí hasta que
fuera el médico legista y se lo llevara. Pero algo sucedió ese día, que ahí fue que yo tuve mi primer conversación con alguien, con alguien del profesional de la salud mental, que fue su psiquiatra. Okay. Un familiar de él, su madrina, me lleva a esa persona en la habitación ese mismo día. ¿Tú sabías que él se estaba viendo No. con alguien? Okay. Nada, no sabía nada. Me lo llevan. Y mis chicas, en ese momento, mis mejores amigas, el equipo de las guerreras, como le puso mi hermano, salieron de la habitación porque no se apartaron de mí ni un segundo. Y me llevan a ese señor allá. Él se introduce, es alguien muy reconocido, psiquiatra de aquí, y él ahí es que me explica todo. Él me dice que él sufría de un trastorno de bipolaridad y que él estuvo un tiempo medicado y cuando me conoce es que él deja de medicarse. Y así como tú te quedas, así me quedé yo. Pero porque no me informaron, porque no me lo dijeron. Claro. No lo sabía. Tiempo después me enteré que él también había intentado varias veces, pero no tuvo éxito. Inmediatamente sucede ya eso. Entonces vienen lo que es los problemas económicos. Okay. Que en vida me dejó. Hay un dicho que dice que tú te casas con lo activo y lo pasivo. Por ser su esposa, entonces todo me cayó sobre mí. Recibí ayuda de muchas personas. Todo se fue manejando a través de una oficina de abogados. Mi hermano tuvo full en ese caso conmigo. Nunca me soltó. Y al mes de su fallecimiento, lamentándolo mucho, me embargaron el apartamento. Solamente dejaron mi ropa y la ropa de él. Eso fue al mes. Tú dices, yo lo diferencio, pero para que la gente lo diferencie y a partir de algún punto lo harán, tú dices tu hermano y tú dices tu hermanito. Sí. Tu hermanito es Wilson Emanuel. Exacto. Que después de tanto decir que no se iba del resort, está a punto de casarse. Sí. Y tu hermano, Wilson Alejandro, que vamos a hablar de él en un minutico. Yo te voy a hacer preguntas que tú sabes que las voy a hacer por si a alguien le puede servir esto. Sí. Y que todas las cosas que vamos a hablar aquí y las cuestiones que te voy a hacer son con todo respeto y con todo el amor del mundo. Sí. Algo de esas situaciones económicas tuvo que ver en el episodio de lo que pasó en ese evento. Sí. Okay. Sí. Independientemente de su trastorno mental, esos problemas económicos también no lo ayudaban. Claro. Fueron para mí su detonante. Okay. Al principio del matrimonio también tuvimos una pequeña discusión también por un tema económico, sobre un acto de alguacil que llega a casa de mis padres. O sea que pero problemas económicos tenemos todos. Claro. O sea, pero yo desconozco las partes de salud mental. Y otra pregunta, Claudia. Mira, cosas de la vida. Yo no sabía del trastorno de bipolaridad que él sufría. Y yo creo que un par de episodios antes de que sale hay una conversación con una persona que vive con el trastorno de bipolaridad y que es terapeuta también. Y es tratable. Sí, claro. O sea, de eso se trata. ¿Hubo algo en algún momento que tuviste, además de eso, de esa señal obvia de lo del acto de alguacil, obvia en cuanto a lo económico, quiero decir? ¿Hubo algo en algún momento que ahora, que tú pensando ahora en el futuro, tú dices, cónchale, pero esto me dio un indicio que quizá pueda servir de herramienta para otras personas? Sí, inmediatamente sucede todo. Me ponen en contacto con una excelente terapeuta en duelos y ella entonces me hace una regresión. Comienza el mes atrás
al segundo mes atrás, al tercer mes atrás. Y sí, pude ver, ya después que conozco lo que es el tema de ese trastorno mental y esa regresión, entonces sí pude ver. Tienen muchas altas y bajas. Okay. Pueden estar eufóricos un día, como pueden estar muy bajitos un día. Normalmente no duermen. Eso es en cuanto a la bipolaridad. Sí. Pero ¿y del indicio, quiero decir, de lo que pasó finalmente? ¿Hubo algo dentro de lo que tuviste en terapia? ¿Hubo algo que mirando hacia atrás tú pudiste haber dicho, cónchale, pero quizá ahora teniendo toda esta información, esto fue un red flag, esto fue una alerta que me pudo haber hecho pensar que esta persona podía atentar contra su vida en algún momento? Nada. Okay. Nada, en lo absoluto. Que me imagino que es un ejercicio que tú hacías constantemente cuando pasó. Totalmente. Lo que pasa es que el duelo de mi ex esposo no lo pude hacer inmediatamente porque tuve que primero tratar con los temas económicos. Claro. Y tratar con los temas de regresar nuevamente y trabajar todo eso. Pero sí, con el tiempo, los indicios de él no los podía ver porque no tenía conocimiento ni siquiera de que tenía una condición. Pero luego con el tiempo, entonces sí, ya después de hacer, porque entonces los dos duelos se unen, el de mi hermano y el de él se unen al mismo tiempo. Pero sí, ya trabajando con otra terapeuta, sí, ya yo puedo ver y entender mucho lo que es el tema de la bipolaridad, el suicidio. Y a veces, o sea, tú dices, pero yo pude haber hecho algo. ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no se me acercó? ¿Por qué no me lo dijeron? Porque no tenía que llegar a eso. Yo me imagino que hay un tema de impotencia, que es lo que tú estás manifestando, pero también un tema de hasta de cuestionarte, porque tú no me dijiste esto, pero no es cuestionarte, lo que quiero caer. Lo que pasa es que yo, estoy tratando de ser bien cuidadoso con esto, porque tampoco, tú eres mi prima, pero tampoco sabemos quién está escuchando que haya pasado por una situación igual. Incomodidad, ira, de tú decir, coño, ¿por qué tú me hiciste esto? Sí, y lo viví. Sí, lo viví. Lo viví. Mucha ira. Tuve que trabajarla. Pero se vio interrumpida por entonces el evento de mi hermano. Que fue... al año y al mes. Al año y 2 meses. Porque al año y un mes. Y un mes. Porque yo... eso fue enero 2009. Enero 2009, 21 de enero del 2009. El día de Tatita. Yo estaba sentado jugando Play con un amigo de la universidad en su casa, acabando de llegar, y mamá me llamó y yo no entendía. Nadie. No, o sea, mamá me llamó y me dice, cuenta tú, por favor, porque... No, déjame decir. Te lo dije que íbamos a llorar. Sí, no, yo debí comprar una cajita Kleenex. Yo te lo advertí. No la guardé. Bueno, el episodio de si el suicidio de mi ex esposo fue un tema, es que tú dices, wow, te cambió la vida en 180, lo de mi hermano fue 360, duplicado, 100%. Fue de repente, fue trágico, Para que la gente entienda, Wilson Alejandro era una persona, y yo sé que esto lo dicen de todo el que no está allá, pero era una gente que quien no lo quería era porque no lo conocía. Exacto. Ya. 100%. O sea, yo recuerdo estar cerca de la casa en un momento y yo estaba a pie. Y así mismo como nosotros duramos mucho tiempo sin hablar, yo duraba mucho tiempo sin hablar con él. Y no encontraba taxi que me fuera a buscar, que tenía que volver para mi casa. Y yo lo llamé. O sea, la única persona que se me ocurrió llamar fue a Wilson Alejandro y decirle, mira, yo estoy cerca de tu casa, necesito llegar a mi casa. Y te aseguro que él te dijo, pero claro. Primo, pues yo voy para allá, no te apures ahora mismo. Ese era Wilson. Sí. No hay una sola historia que hagan familiares, amigos, conocidos, compañeros de estudio, que no tengan una hermosa anécdota de él.
Para nada, o sea, eso es que, eso no, No, es difícil. Es difícil. Y es difícil encontrar palabras como para hacerle justicia al tipo de persona que él era. Exacto. Y lo que molesta es, o sea, lo que a mí más rabia me dio de toda esta situación, además de no tenerlo, fue la situación confusa, por llamarle de alguna manera, en la que pasó. Para que la gente entienda. Primero, de las cosas que yo escuché y tú me aclararás, es que él incluso percibió como que había un vehículo persiguiéndolos. Creo que alguien hizo ese comentario en algún momento. Y ese día de la Altagracia, si yo mal no recuerdo, fue como un jueves. Sí, exactamente, jueves 21 de enero del 2009. Fue jueves y a mi primo lo mataron. O sea, cuando nosotros hablamos de tragedia, así porque no lo hemos dicho, a él lo matan repartiendo las invitaciones del primer cumpleaños de su hija. Sí. Estaba llegando a casa de algún amigo, sí, a entregar una invitación y la confusión fue tan grande que, o sea, nosotros especulamos de que quizá era atracarlo y la persona que disparó pensó que él iba a buscar un arma y lo que iba a buscar era su celular para entregarlo. Y cuando nosotros creemos que entendemos lo que está pasando, un par de días después atentan contra un presunto narcotraficante o no sé lo que es ese señor, y ahí es como que entendemos y se conecta todo. Nosotros, eso fue, Wilson falleció un jueves. Y el lunes o el domingo, el lunes no, fue pasó lo de esa persona, no, creo. Fue un jueves lo de Wilson. El sábado, ellos se dan cuenta por las noticias del jueves en la noche y el viernes que se confundieron de personas. Ellos, queremos decir, las personas que mandaron a matar a, yo lo puedo decir porque eso es público, a un señor apellido Domínguez Rizic. Winston Rizic. Winston Rizic. Sí. Creo que Cayero y por eso dije lo de presunto, porque son cosas a las que se le han asociado. Y quienes contratan a esos sicarios se dan cuenta de que no era él. mataron a la persona que era. Exacto. Y entonces, contra esa persona que tú mencionas, que era el objetivo, atentan contra él el sábado y lo hieren. Entonces el domingo lo matan y el domingo se entregan. Y el domingo lo agarran a todos, y ahí es que una comitiva de familiares y de la Policía Nacional se dirigen al apartamento, y ahí es que nos informan todo, que fue una confusión. O sea, la policía y fue allá a la casa. Sí, y con tú sabes, lo fuerte. Sí, con gente del entorno familiar y con familiares que están que ellos saben quién estaban ahí. Sí. Y ahí fue que no hablan de la confusión. Y ahí fue que la familia se derramó. O sea, sí, porque es que tú dices, pero de verdad. Pero entonces ahí viene un proceso de mi parte en el que yo paso de iniciar un duelo de ira a iniciar un duelo con esta tragedia e iniciar un proceso judicial. Coño. Que con los sicarios. Exacto. Que mucha gente no llevaba o no lo ha vivido, no sabe lo que es vivir un proceso judicial de asesinato en la República Dominicana. Y mira que yo sé de leyes. Y eso es, o sea, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Estamos hablando de que eso fue en el 2009 y hace un par de años fue que yo creo que hubo sentencia, sí. Hubo sentencia. Eso fue, mira, los reenvíos, las apelaciones,
Es... Que me imagino que primero tienen ustedes que constituirse para, o sea, Sí, sucedió. Para poner una querella. Sí, se hizo conjuntamente. Nosotros nos constituimos como familia y también el objetivo, que era el señor Lisek, también se constituye. Entonces se declara el caso complejo, dígase, se une. Okay. Era algo que no queríamos, pero tenía que hacerse. Entonces se lleva conjuntamente el atentado del señor Lisek con el asesinato de Wilson. Entonces fueron 3 años de lucha ante los tribunales. No te puedo explicar. Eso solamente quien lo vive es que puede dar testimonio. Y no todo el mundo estuvo presente. Muchas personas sí te llamaban, mira cómo va, pero eran muy pocas las personas que estaban con nosotros en cada una de las audiencias. Y tener que enfrentar a los imputados, al objetivo que fue por quien confundieron a mi hermano, cada vez que había una audiencia no era fácil. Yo me imagino que con eso de la gente es un tema de a veces tú no saber. Te digo porque es lo que yo pensaría. Y es como yo a veces hago con mi razonamiento antes de acercarme a una gente que pasa por cualquier situación. Es que tú no sabes qué tanto tú aportas, qué tanto tú estorbas, qué tanto tú traes a la memoria algo que quizá en ese momento preciso donde tú te estás acercando para preguntar por algo, quizá en ese momento ustedes estaban tomando un poquito de aire porque la niña empezó a decir abuelo, no sé. Sí. Entonces es difícil. Es difícil. No, y no solamente el tema de que, lamentándolo mucho, no existe en República Dominicana y me lo comprueba todavía hasta el día de hoy, una verdadera investigación periodística. Las publicaciones que se hacían en los periódicos de circulación nacional eran barbaridades. O sea, señores, utilizan la lógica. Ustedes tienen los documentos de la Policía Nacional, ustedes tienen los documentos del Ministerio Público. Yo me tuve que dirigir a un periódico, a un periodista, no uno, dos, inclusive papi también. ¿Quieren los papeles? Mírenlo aquí, tenemos fotocopia. Sepan redactar los artículos. ¿Por qué? ¿Qué pasó específicamente? Porque por la recuerdes. Por la confusión del caso complejo. Exacto. Y de juntarlos. Lo hacían ver como que si era parte del entorno del objetivo, y no era así. Entonces llega un punto que yo dije que yo no voy a lidiar más con eso. Entonces vamos a enfocarnos en el proceso judicial. El proceso judicial, después que hubo sentencia, fue que yo me pude sentar con papi y con mami y decirle, miren, aparte de yo sé que no fue fácil para ustedes, yo creo que ustedes sepan que pasaron cosas. Hubieron hasta amenazas. Sí. Sí. Y todo me llegaba a mí. O le llegaba a mi tío. Hubieron amenazas. Hubieron personas dentro del sistema judicial que decían, suelten el caso. No le den seguimiento. Y mami respondía, como toda una madre que perdió un hijo y siendo mami, no fue a un perro que mataron, fue a mi hijo. Y lo siguió hasta la última consecuencia. Y te voy a hacer una historia del último día del juicio de fondo, porque gracias a Dios llegó, como hubo sentencia, hubo juicio de fondo. Ya en el momento en que ya las partes presentan todas las pruebas y todo, se le da la palabra a todas las partes, si quieren dirigirse al tribunal antes de que se retiren a deliberar. Mi hermanito está más cerca de papi y mami, yo estoy más atrás. Y yo no pensaba. Yo sabía que mami iba a tomar la palabra. Eso yo sé porque ella esperó 3 años para eso. Claro. Pero yo no pensé que papi le iba a tomar. Jorge, mira, habla, o sea, ese día papi habló con ese dolor de haber perdido a su primogénito, que yo no quiero ni recordarlo. Y después vino mami. Y después agarró esa foto. Y se paró no como una madre, se paró como
como una abogada hablar en ese tribunal. Todo el mundo se quedó escuchándola. Ella esperó ese último momento y dio cronología de todo. Se le dejó todo el tiempo para que ella hablara. Jorge, mira, cuando mami se sentó, la persona que tiró el gatillo confesó ahí mismo. Era un niño. Todo el mundo se quedó así igual en la sala. ¿Qué? O sea, fue tan impactante el testimonio de mami que él habló. Y yo tengo una foto de papi, mi hermanito y yo, abajo esperando. A ver si nos decían, váyanse, no, va a ser mañana. 1 hora. Suban. Y ahí fue que dictaron sentencia 30 años. Sí, que dentro de todo este proceso la justicia dominicana no tiene ni pena acumulativa, y esa es la pena máxima que hay para cualquier crimen. Y ahí fue que inició, ahí cuando llegamos a la casa, que mami se sentó, yo la recuerdo en la cocina, y ahí yo sentí como que ella hizo así, como ya yo lo puedo llorar. Sí. Ya, y ahí fue que inició su duelo. Su duelo. Sí. Sí, me imagino. No, y me imagino. Tú sabes que hay una cosa. Hay cosas que a mí no se me olvidan de los días del velatorio y el entierro. Es que. Primero, yo recuerdo que yo no quería ni acercarme al féretro. Yo recuerdo hablar con los amigos de Manuel, porque Manuel o sea, dentro de todo, una de las personas que menos manifestaba cualquier emoción era él. Y es un tema, y yo lo entiendo, que era un tema de ser fuerte para su mamá, para su papá, para ti, que venía viviendo lo que hemos hablado, para la niña, para la ex esposa para la viuda. O sea, y recuerdo eso, recuerdo abrazar a tía Ramos y coño, y sentí esa energía del peso de las cosas que ella sentía, que me quebrantaba a mi mamá y me decía, Jorge, si tú vas así con ella, tú no puedes estar con ella porque la va a poner peor. Que a pesar de que yo soy una doña llorona, en situaciones como esa que ya hemos vivido, cuando digo situaciones quiero decir pérdidas, yo trato de mantenerme fuerte pues dentro del entorno. Y recuerdo ya cuando despedíamos el cuerpo de Alejandro, que Manuel le prendió un cigarro. Y él todavía hasta el día de hoy hace eso. Que Manuel le prendió un cigarro. Ya cuando lo habíamos despedido, él le prendió un cigarro y se sentó con él a fumar. Y tú sabes que cada vez que él lo va a visitar, Claro. ¿Cómo es, Claudia, ese proceso de primero tú tomar la decisión y tú entender? Alguien te dice, mira, Claudia, yo creo que tú necesitas acompañamiento para poder sobrevivir a todo esto, o tú te das cuenta, ¿cómo es eso? ¿Cómo tú tomaste la decisión de llegar a que te acompañe? Bueno, así tú dijiste algo muy simbólico, fue que cuando tú viste a mi hermanito fuerte, hay que entender también que él fue el tercero en encontrar a mi ex esposo y él fue el primero en llegar a la escena de mi hermano. Para él fue muy difícil y sigue siendo difícil porque era muy joven. Ese papel que tú le viste en el funeral fue el que yo también asumí, que yo no podía quebrantarme. Claro. Yo tenía que seguir adelante, entonces yo no él lo hizo, yo también, pero él tiene una forma diferente de asimilar las cosas. Yo no, yo me puse el papel superwoman. Sí, y a resolver. A resolver se ha dicho. Ondina. Gracias. Sí. No, sí. ella sí fue. Sí.
Oye, se contrataron los abogados, todos los papeles con la Policía Nacional, el Ministerio Público, la funeraria, las declaraciones sucesorales. O sea, yo me puse el papel. Mientras papi y mami estaban, que no estaban muertos en vida. Y tengo entonces la chichi, tengo la bebé, con la pediatra, que tío otro, todo. O sea, yo me puse un super papel que a los 6 meses de la muerte de mi hermano, entonces ahí es que viene que te digo que ambos duelos se unieron. Claro. Yo tuve un mes, yo me tomé un año sabático después de la muerte de mi hermano. Yo no pude trabajar, no sabía lo que era eso. O sea, yo no. Es que me imagino, y tú me dirás si lo llegas. Como, coño, ¿para qué? Sí, así fue. Y yo me dediqué en cuerpo y alma por ese año a mi familia. Pero a los 6 meses de la muerte de mi hermano, entonces se me unen los duelos. Yo tuve un shutdown. O sea, yo me levanté un día y tú me hacías así y yo no reaccionaba. Tío Danilo, creo que fue tío Danilo que dijo, ¿ustedes están viendo a Claudia? Yo me escondía en ropas anchas. Yo nada más consumía cigarrillos y Ensure. Yo no comía. Todos los días en la calle tratando de resolver un tema para papi, para mami, para quien sea. O sea, yo llegué, cuando tuve el shutdown, o sea, que ya yo no supe de mí, como por un mes, acostada. Yo creo que estaba en 90 libras. Wow. Y ahí fue que papi y mami dijeron, wait, espérate. Ok, ya. O sea, ahí fue que se dieron cuenta y tiraron la voz de él y dijo, no, espérate, Claudia. O sea, te vamos a perder. ¿Tú tienes alguna conversación en algún momento con no sé si contigo, pero con tía de mira, o sea, qué bueno que tú has ido resolviendo esto. Yo soy tu mamá. Espérate, vamos a cuidar de ti también. Sí. ¿Cómo se llega ahí o sea, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Qué fue esa situación? Ahí inicia, exacto. Ahí ellos es que le dan la voz de alerta porque ellos no se estaban dando cuenta. Yo tampoco estaba dejando que ellos me vieran. Yo lloraba así, yo lloraba era cuando salía. Yo no lloraba en la casa, yo lloraba en el carro. Pero ya mi cuerpo me dijo, tú no puedes más ya. Y ahí tuve el chat, y ahí fue que busco nuevamente ayuda. Ahí es que yo entonces conozco otra terapeuta que entonces hago el duelo, porque el duelo de mi hermano, con todo y el proceso, fue un duelo que todavía tú vives con él. Claro. Pero yo lo acepté. Y también hubo culminación con el proceso judicial, pero con el que trabaja ahí también fue con el de mi ex esposo. Porque yo todavía, en ese momento todavía sentía mucha ira. No podía ni siquiera llamarlo por su nombre. Porque estaba molesta por todo lo que conllevó. Y no solamente emocional, sino a nivel de todo el problema económico. En el cual se ahorraron todos sus problemas. Con la ayuda de mucha gente. De mucha gente y de una oficina de abogados que es familiar también, que estuvo totalmente adueñada del proceso del principio. Y ahí es que inicia mi proceso de conocer, de trabajar el duelo y tener en el camino terapeutas para trabajar también temas personales. Porque entonces, cuando yo me puse esa capa de supermujer, yo no la solté. Yo tuve mejoría profesional, económicamente. O sea, tú me ves y tú dices, wow, Claudia. Pero mi vida personal entonces fue la que sufrió. Porque yo tenía esta capa, o sea, sí. Superwoman. O sea, no había, nada me detenía. Entonces me creé una barrera tan grande que no permitía que nadie se te acercara. Que nadie se me acercara o yo disfrutar de la vida. Yo la disfrutaba a mi manera, pero no era vivir plenamente feliz. Y fue como un castigo hacia mí, quizás, por así decirlo.
Y O sea, tú dices que de alguna manera tú te castigaste. sí, ¿Por qué? no sé, quizá que no quería volver a pasar por algo parecido, Ok. o también experiencias ¿Tú sientes, te lo pregunto por ese comentario del castigo, ¿tú sientes que de alguna manera tú te llegaste a culpar por lo de tu esposo? yo quería no Buscándole culparme, sentido. es buscarle un sentido. Porque si yo tuve ese conocimiento de su condición, yo sé que yo hubiese ayudado. Claro. Yo sé que yo me hubiese quedado. Eh, a raíz de todo lo vivido, obviamente, como te dije, se ve afectada mi vida personal. Y muchas relaciones, por no decir muchas, personas que llegaron a mi vida. Sí, porque ahorita dicen, no, Que pero no, tu pero, prima... ¿qué es esto? No, simplemente las personas que llegaron a mi vida posterior. que no tienen que ser relaciones sentimentales nada más, Exacto, para que la gente gracias. entienda. Resultaron ser maestros. Llegaron para enseñarme, verme en diferentes áreas de mi vida. Me explico. Ver mi ego, ver mi indisponibilidad emocional, ver mis adicciones, ver mis carencias, mis miedos. Todos, en cierto sentido, aquellas personas que llegaron de esa manera, me han enseñado muchas cosas, pero aún así no me permitía ser vulnerable. Claro, abrirte, que al final Abrirme. de eso se trata. Cualquier Exacto. relación. Cualquier relación. Se trata de Ser eso. vulnerable. Ser vulnerable. Y durante todo ese proceso he conocido excelentes profesionales de la salud, profesores de pilates, profesores de yoga, en la meditación. Y me he dado cuenta que todo eso me ha llevado hasta acá. Que ese confinamiento del año pasado por el COVID fue lo que me hizo frenar la vida y decir, Claudia, ve al paso, Claro. quítate la capa, trátate, sánate y sigue adelante. De ahí que ven, entonces cuando viene ese proceso en el que soy yo ahora la que me encuentro en un proceso de conocer una condición de salud mental en mí, que no es que sucedió en ese momento, simplemente salió ahí. Es que Eso ninguno estaba estamos atrás. completos. Nosotros ningún ser humano está completo y todos necesitamos acompañamiento y Eso ayuda. estaba, sí, totalmente. Y eso hay que normalizarlo, Jorge. Que tanto habla de normalizarlo que bueno, definitivamente el que no estuviera tan, yo no quiero decir tan normalizado, pero que no fuera Estigma. sí, que fuera menor, que no fuera menos estigma como es ahora, porque ahora es menor el estigma, Exacto. que no fuera menos estigma 12 años atrás. Gracias. O sea, te privó a ti de una relación, quién sabe si pudo haber sido duradera y hermosa, Exacto. y a tu ex esposo de vivir, o También. sea, de muchísimas cosas, que definitivamente, o sea, que ese estigma pues priva a la gente, y estamos hablando de 2008, cuando eso pasa, pues quizá con esa carga de cónchale, qué sé yo, cuando viene a ver si yo hablo con esta mujer de eso, pues quién sabe si le espanto, y yo quiero pensar que no, yo sé que no. Y es complicado. Exacto. Pero llega el momento en que tú tienes que darte cuenta de que necesitas esa ayuda. Claro. No es que yo nunca la he tenido, simplemente que esa situación a nivel mundial me hizo ver mi sombra. Diablo. Punto. Esa situación. Me hizo ver mi sombra y no tuve escapatoria porque no había dónde ir. Claro. Y ahí fue que yo dije, eso es lo que tú estabas escondiendo tantos años con tu capa superpoderosa. Tú dijiste, y de nuevo, nada que tú no quieras hablar, pues no lo tenemos que hablar.
Pero tú dijiste que dentro de esas cosas que te mostraron incluso hasta tus adicciones. Sí. Además del cigarrillo, ¿tú te apoyaste en algo más? Sí, el alcohol. En alcohol. Sí, ahí el alcohol realmente fue... Yo decía que yo no tengo... Yo solamente me doy 2 cervecitas, eso no es nada, hasta que llega, volví digo, el proceso del confinamiento. Okay. Que conozco a la doctora me dice, no, o sea, hay que quitarte el alcohol. Te lo iba a preguntar eso, te iba a preguntar si fue algo diagnosticado o algo que tú entiendes que pasaba así. Fue que el médico... Ay, no, ahí fue que ella me abrió los ojos. Vamos camino a esto. Sí, ella me dice, primero, con el tratamiento no puedes, no deberías. Y ahí fue que yo me di cuenta y dije, oh. Claro. Yo utilizaba el alcohol como un escape. Y, ojo, no es que iba a un bar y me daba un humo. No era que te embregaba. No, para nada. Era Pero que... si yo, por ejemplo, un ejemplo que yo sé que muchas personas hacen, yo tuve un mal día, yo me merezco 2 tragos. Fulano me hizo sentir mal. No hago una cerveza. Me hago una cerveza. Escondía mis sentimientos, inhibía mis sentimientos. Totalmente. Entonces, no permitía que ellos fluyeran o me dejaran ver por qué yo me sentía de tal manera. Que tu cuerpo se manifestara solo sin ayuda. Exacto. De ese una sustancia controlada, exacto. Y ahí es que te digo que el confinamiento fue una cajita de Pandora para mí. Esto que tú me estás diciendo, ¿tú llegaste a hablar alguna vez con tus papás? No, ellos lo saben. Ok, te lo pregunto porque quiero, o sea, ¿cómo es esa conversación con 2 personas que aunque son dos gente que para su edad son 2 seres humanos espectaculares y sumamente abiertos, pero no dejan de ser 2 personas que crecieron en hogares como muy tradicionales y muy de que la cosa, si aquí está pasando algo lo tapamos, que no salga de aquí? Ellos saben mis procesos. Okay. Por lo menos los últimos lo saben. O sea, mis últimos, ellos saben que tengo... ellos saben que yo he ido a terapia siempre. Es que yo no me imagino, te opino, pero pero es que yo te hago el cuento cuando le enseño, mira, la cajita, y le hago así, hace. Exacto. Pero yo lo hago, o sea, ellos entienden que quizás no lo necesite, pero se dan cuenta del cambio. Se han dado cuenta del cambio. No opinan, simplemente como que o sea, me ponen como la carita, y tú lo necesitas. Pero no he sido cerrada con el tema. Claro. Y tampoco con mi círculo de amigas. O sea, automáticamente me sucede lo que sucede. En mayo del año pasado, yo de un tiro lo compartí a mi familia. Mira, me está pasando esto. Y se lo dije a mi círculo de amigas, me está pasando esto. Y nadie, o sea, simplemente me apoyaron 100%. ¿Por qué tú sentiste la necesidad de compartirlo? ¿Por qué tú dijiste, yo tengo que decirle esto a esta mujer en mi círculo? A mis amigas. Sí, a tus amigas y a la familia. Porque es que uno de los primeros pasos, cuando yo dejé de fumar, uno de los primeros pasos es tú aceptar que tienes una adicción o que tienes una condición o que tienes un problema. Entonces, automáticamente tú lo expresas o lo informas. Ya tú sientes algún tipo de sanación. No es para que te comprendan, simplemente para que te apoyen. Y gracias a Dios, yo tengo un círculo de amigas que data de hace más de 10 años, colegio, universidad. De cuando ustedes estaban chiquiticas, porque tampoco es que tú eres vieja. No, mi amor. Never gets old. Just joking. Que son mujeres que están en mi vida desde hace más de, ya tú sabes, muchos años. Están ahí siempre. Y yo le informo inmediatamente. Miren, me está pasando esto. Y están ahí conmigo. Es como... Yo arreglo eso ahora. Es como voy a cambiar mi estilo de alimentación, la gente con la que yo más me junto, mira, cuando yo paré el azúcar, a mi mamá le dije, mami, si yo te dije que al dulce que no la primera vez, no me lo ofrezca de nuevo. Porque si me lo ofrece una segunda o una tercera, te lo voy a aceptar. Es como tú necesitas que las personas que están en tu entorno sepan qué es lo que tú estás viviendo y lo que tú quieres conseguir. Exacto. Para que te apoyen. Y la forma de apoyarte es tratar de controlar esas cosas que te afectan más. Por ejemplo, con el alcohol. Antes siempre papi y mami me tenían una cervecita. Y yo llegaba del trabajo, viene cervecita.
porque tú llegué cansada y estresada del trabajo. Claro. Entonces, cuando ya yo le digo, mire, este es el caso, lamentándolo mucho, no hay alcohol, no puedo beber y no quiero beber. Entonces ya, a veces se le olvida. Es una cosa increíble. Yo digo, es que no puedo beber, es que estoy bajo tratamiento. Ah, pero me dicen, ok, está bien. ¿Tú sigues medicándote? No, ya, gracias a Dios, Ya no. terminé el tratamiento, pero por una situación personal reciente, sí tuve que volver a un tratamiento suave, simplemente. A otro tipo de tratamiento. Sí, pero eso es suave, pues exacto. simplemente por una situación reciente personal, pero nada de... Ya estamos... Te lo pregunto porque el temor de muchas personas cuando llegan a pasar por esa situación, de nuevo, yo en la introducción yo lo diré, ya Claudia lo dijo también, Claudia está hablando de sus experiencias, aquí ninguno de los dos somos especialistas ni le estamos diciendo que hagan absolutamente nada, fíjense que hay cosas claves que Claudia por su experiencia y por instinto no las ha dicho aquí y yo tampoco también he tratado como de no decirla, ni nombre de medicamento, ni cómo pasó lo que pasó, nada. Te hago la pregunta de los medicamentos porque el temor de muchas personas es que cuando que se llegan a pensar que es como la pastilla para la presión. Exacto. Que tampoco creo que deba ser así. Que al que le ponen una pastilla ya tiene que vivir con eso la vida entera medicándose. No es así entonces. No es así. Por ejemplo, como te dije al principio, mi actual doctora te lo explica tal cual. Esto es por esto. Esa pastilla hará esto y esto. Okay. Te lo explica. No es un tratamiento permanente. Tiene lapsos, pero son ellos los que determinan el tiempo, dependiendo de la condición de la persona. Pero para ponértelo, para que, por ejemplo, las personas que nos escuchen entiendan a lo que yo me quiero como expresar, de que no lo vean como algo negativo o que le quiten ya el tema de que ir a terapia es, no, porque es un loco o porque, tiene problemas, tiene una condición. No. Así como el corazón necesita de sus medicamentos para que bombee, así como el estómago necesita para controlar la acidez, así como cuando tú tienes dolores musculares, necesita de medicación para que flojen si practicas algún tipo de deporte, así el cerebro necesita de ayuda para que se active esa área del cerebro, para que te ayude químicamente. Exactamente, ya tú lo acabas de decir, es un balance químico. El cerebro necesita también de ayuda. Así a la clara. Así como necesita también cualquier cosa, tú necesitas lente, gotitas para los ojos. Así el cerebro necesita de ayuda. Claro, pero eso, vuelvo y digo, es un especialista en el área de salud mental. Específicamente, solamente los psiquiatras pueden indicarte cualquier tipo de medicina que ellos consideren, de acuerdo a tu caso. Dos cositas que tengo ahora en la cabeza y no sé si hay algo más también que tú quieras compartir. ¿Tú creaste algún tipo de aprensión frente al psiquiatra, por ejemplo, de tu esposo, de tu ex esposo? No. Fue el mismo tema de la confusión de, pero ¿por qué yo no sabía esto? Pues sí te puedo decir que mami fue. Después. ¿Cómo fue? Mami fue después, ¿eh? Sí, con él. Sí, porque mami quería saber. Y él le explicó todo. Yo en ese momento no. Pero sí ahora, claro, con el tiempo, teniendo ya experiencia con terapeutas y haber leído sobre el tema del suicidio y del trastorno bipolar, obviamente ya yo lo entiendo. Claro. O sea, claro que sí. Pero no para nada, ninguna aprensión hacia él, no. Ok. Y después te me vas a confirmar, pues yo creo saber quién es, pero después te me vas a confirmar. Te lo digo después, Sí, claro. Lo otro que te iba a preguntar, ¿tú tienes algún tipo de relación con Dios? Sí. ¿Que fue importante en ese proceso? Siempre. Okay. Yo crecí católica. Me considero una persona creyente en las energías, en Dios.
los ángeles, en los arcángeles, en la Virgen, en Jesús. Después de la muerte de mi hermano específicamente fue que me convertí en una persona devota de la Divina Misericordia, que se reza todas las tardes, a las 3 de la tarde. Okay. Y después con el tiempo, y cuando yo tenía como base el Pilates, y cuando inicio a hacer asanas, como el famoso saludo al sol del yoga, es que yo comienzo otro tipo de espiritualidad en mi vida. Okay. O sea, soy muy creyente en las energías, en que hay situaciones y personas que tú dices... Es que de la poca cosa que se pueden comprobar sí, con ciencia y que tú puedes asegurar de la vida, que nosotros estamos hechos de eso. totalmente. Digo, puede que yo estoy diciendo un disparate, pero yo creo que sí, que eso está comprobado, que nosotros somos energía. Somos, o sea, energía. energía. Estamos hechos uno de nuestros componentes es la energía. Es energía. Pero sí, totalmente creyente. Me hice una experta gracias a mi madrina espiritual, que es como mi otra madre, en el acompañamiento de elevar el alma. Ella siempre estaba, y yo con ella aprendí a hacer el rosario. También me encanta hacer el rosario. ¿Tú sabes por qué te lo pregunté? Porque mucha gente cuando pasa por situaciones traumáticas, trágicas, sí, traumáticas, lo primero que hace sí, es cuestionarlo, cuestionar a Dios. Lo hice. Lo hice. Inclusive, como mencionaste que el día que mi hermano falleció fue el día de Tatica. Me tomó... El día de la Altagracia, quiero decir. Bueno, sí, pero... Sí, claro. Le decimos cariñosamente... Sí. A la Altagracia le decimos tata. Exacto, el día de Nuestra Señora de Altagracia. Sí. A mí me tomó muchos años visitarla. La visité hace, creo que fue 3 años atrás, 3 o 4 años atrás, desde que yo entré. Eso fue... Bueno, hay una foto en mi Instagram que yo tengo, aunque tengo lente puesto, yo tengo la cara hinchada de llorar. Y el año siguiente yo le digo a mi hermanito, le digo, mira, yo voy a ir otra vez si te sientes. Y él dijo, sí. Y él fue. Quienes no han podido ir, papi y mami. Sí, es que es un tema de ese compromiso que tienen también de estar ahí en la iglesia todos los 21 años. No, eso es ya en el cementerio ya eso es de nosotros. No es una cosa increíble. No. Mira, gracias por tomarme como canal para compartir esto. Yo estoy segurísimo que hay gente que le va a sacar provecho. Yo estoy convencido de que cuando tú empezaste a pasar, a que abriste los ojos con los procesos que estabas viviendo y que empezaste a buscar acompañamiento, yo estoy convencido de que además de compartirlo con tu entorno, por el apoyo que te pudieran brindar, mitigando esas tentaciones y esas situaciones que te pudieran hacer sentir peor, pues también lo compartiste para que se reproduzca el mensaje y que si alguien necesita lo mismo, no tuviera temor de hacerlo, sabiendo que hay una persona de ese entorno, dio el paso al frente y dijo, hey, estoy pasando por esta situación, esto es normal, estoy pasando por esto, para que sepan. Yo estoy segurísimo que consciente o inconscientemente, tú también lo hiciste por eso, que es también por lo que estamos hablando de todas estas cosas, de tu experiencia. Y, coño, Laura, de nuevo, Claudia. Gracias, de verdad, te quiero muchísimo. Yo también. De verdad, y me alegra poder servir de canal. Y hay algo que yo le digo a la gente que tengo más cerca, que pasa por situaciones así. Yo no sé si en algún momento te lo dije, en alguna oportunidad te lo dije. Y te lo digo ahora más sabiendo tu relación que tienes con Dios. Es que Dios le da las batallas más fuertes a sus mejores soldados. O sea, yo estoy seguro que es difícil, y tú lo debes entender mejor que yo, lo difícil que es, y entender mejor que yo a Papá Dios por tu relación con Él.
Pero yo estoy seguro que dentro de todo ese propósito quizás hasta estaba que tú estuvieras aquí compartiéndolo con mi comunidad. Es que así es. Y yo te dije a ti, cuando me acerqué a ti por redes sociales, te dije, es que me están indicando que tengo que hablar. Este es el momento y eres tú. Y el hecho, y yo dije, déjame yo lanzárselo, porque quizás, como Jorge normalmente no toca tu tema, pero es Jorge, yo se lo voy a lanzar. Si él dice que no, y se dice que sí, sí. Y cuando tú dijiste que sí, así, pero esa voz tuya fue como, tú estás segura. O sea, el micrófono es tuyo. Claro. Y te agradezco en el alma que me permitieras estar aquí contigo y contar esta parte de mi hoja de vida. Y que ojalá que, como te dije, si sirve de inspiración para solamente una persona, mi cometido está hecho. De eso se trata. Definitivamente eso es. Nada, señores. Ojalá, como dijo Claudia, que por lo menos uno toque. Y si tú tienes una persona en tu entorno que está pasando por una situación parecida, o que tú sospechas que puede estar pasando por una situación parecida, no te acerques a esa persona y la señales, sino más bien busca acompañarlo. Ponte a su disposición para acompañarlo en cualquier proceso que pueda estar viviendo. Y si tú no tienes la confianza con esa gente, habla con una persona que sí la tenga. Sí. Pero a veces nos quedamos con cosas por pensar de que no, seguro yo estoy exagerando. Nada, es mejor prevenir que lamentar. Totalmente. Y eso que tú dijiste de mi entorno, cuando yo se lo dije, te puedo confirmar que muchos ya me han dicho, muchos ya se están acompañando. Porque se han dado cuenta de que necesitan ayuda. Porque ese angelito se lo dijo. Te quiero mucho. Yo también. A ustedes también los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.